referidos a la vejez, un poquito hacer, ¿no? Una lectura a lo que decía de Beloch, ¿no? En el tomo 2, en la unidad 5, ahí más o menos este autor lo estructura, ¿no? Estos temas, además, de esta forma. Y vamos a tratar de un poquito sintetizar, ¿no? Lo que nos quiere decir este autor, ¿no? Perdón, hay algunos. Se escucha, ¿no? Por si acaso, Kevin. Perfecto, entonces vamos a continuar. Este es un tema, yo creo, o sea, que sí, en cierta forma es importante, ¿no? Especialmente a los que tengan alguna propensión, lo que es la especialidad en geriatría, ¿no? También, no solo o sea, en el campo del saber, o sea, en general, ¿no? Y también en psiquiatría. Empezamos diciendo pues, que la vejez en sí, pues una etapa de la vida, ¿no? Sí, muchas veces hasta peculiar, que puede, o sea, como que van esto del plano de la normalidad y la normalidad, ¿no? O sea, decir, tienen pues sus características propias. Lo cierto es que la vejez es un proceso involutivo, ¿no? Y que de alguna forma pues altera, ¿no? Diversas formas, especialmente en los aspectos biológicos, que pueden estar relacionados con factores personales, ¿no? Y ambientales. Entonces, en esta etapa de la vida, definitivamente hay cambios, ¿no? En los procesos tanto sensoriales, perceptivos y de las capacidades, ¿no? Especialmente cognitivas, como la inteligencia, el aprendizaje y la memoria, ¿no? O sea, en gran parte es a este nivel, no sé, donde podríamos encontrar ya dificultades, por menos decir, ¿no? Pero también decir que en sí es como que en esa etapa de la vida uno como que le cobra la factura, ¿no? De todo lo que ha hecho, todo lo bueno o lo malo que podría haber hecho en su vida diaria, ¿no? O sea, en su diario existir, en muchos aspectos, ¿no? Esto también incluso podría traducirse ya en trastornos mentales, ya en esta etapa de la vida, ¿no? Igual, o sea, es importante, ¿no? Esto de la biografía del sujeto. Ya hablamos acá de un trastorno, ¿no? Como es la depresión en la vejez. Podríamos hablar de una depresión primaria y una secundaria, ¿no? La depresión primaria se da porque probablemente ya lo haya estructurado esto antes de la vejez, ¿no? O sea, de repente ya en su etapa adulta o en la juventud, pero que en la vejez ha ido subsistiendo, ¿no? Se dice también que constituye una clase diagnóstica que es muy heterogénea, ¿no? Estamos hablando de la depresión en la vejez, ¿no? Porque aquí hay una fluctuación del humor, muchas veces persistente, y hasta puede ser, o sea, vívido, o sea, rica, ¿no? Pero dice, la depresión mayor se distingue ahora más que todo, se le hace a una estatificación, ¿no? Por menos decir, o sea, si este es un episodio leve, es moderado o es grave, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? Lo cierto es que en ancianos dice que no se dispone, ¿no? De la preparación suficiente para expresar sus síntomas. Entonces, ahí viene la atipicidad, ¿no? De las manifestaciones, en este caso de signos y síntomas, en esta etapa de la vida, ¿no?
En los ancianos, claro, no vamos a muchas veces ver los síntomas clásicos, ¿no? Como es la anhedonia, sentimientos de culpa, como es la baja, o sea, la energía vital totalmente disminuida, hipogulia, y cosas así, ¿no? Incluso el tema de la alimentación, pero en muchos aspectos sí se va a ver algo, ¿no? En los ancianos, pero de todas maneras o sea, no es muy manifiesta, por menos decirlo, ¿no? Por eso que para ellos se les hace más difícil expresar sus síntomas. Generalmente dice lo hacen a través de manifestaciones somáticas, ¿no? O sea, verbalizan sus síntomas como dificultades, ¿no? Esto para dormir, la baja energía, especialmente las sensaciones de dolor, ¿no? O sea, localizados, muchas veces inespecíficos. Entonces, también entender que la depresión en los ancianos puede ser una consecuencia de una enfermedad física o al revés, ¿no? Entonces, hay un solapamiento, ¿no? De los síntomas que más frecuentemente a la depresión. Eh, los déficits cognitivos asociados a la depresión generalmente están relacionados con la intensidad de los síntomas depresivos, ¿no? O sea, eso también hay que entender. O sea, a ver, en general, podemos señalar, ¿no? La presencia, a ver, de estos síntomas, ¿no? Uno, dice, los episodios más largos y más resistentes generalmente al tratamiento farmacológico. El que les decía, ¿no? Una menor verbalización de sus sentimientos, de inutilidad o de culpa. La alexitimia, ¿no? Que es la dificultad para expresar verbalmente sus emociones, ¿no? La existencia frecuente de delirios que pueden ir también acompañados, ¿no? Incluso alucinaciones, especialmente en la depresión mayor. Síntomas negativos como la apatía, el aplanamiento afectivo, falta de expresión facial, disminución de los movimientos espontáneos, pobre contacto ocular y poca reactividad emocional, ¿no? Es otra característica. Y esto, ¿no? Del enmascaramiento de los síntomas, especialmente psíquicos y corporales, ¿no? Por ejemplo, la anorexia, la bulimia, fobias, hipocondría, conductas autodestructivas o de riesgo, o autodependencia. La cleptomanía también puede ir ahí, ¿no? Otro es el mayor riesgo suicida, especialmente en varones y particularmente cuando viven solos. Hay también en algunos hasta agitación, pueden prestarse a agitación psicomotriz, normalmente acompañada de una intensa ansiedad, ¿no? Y bien, o una inhibición psicomotriz intensa y atípica. Pues los ancianitos muchas veces irritan fácilmente, ¿no? Es otra de las características de la depresión. Presencia importante de los trastornos del sueño, o sea, generalmente más es el insomnio, ¿no? También se puede dar la hipersomnia, o sea, que también es una manifestación atípica, ¿no? De la depresión. Ahí somatizan, pues, generalmente, menos variaciones diurnas del humor y la disfunción cognitiva, ¿no? Que también es importante, ¿no? La prevalencia, en este caso de la depresión mayor, se cree que en personas mayores de 65 años podría estar en el orden del 1%, ¿no? Entonces, hay una relación muy significativa y generalmente positiva entre el apoyo social y la salud, con independencia de grupos de generalmente edad estudiados, ¿no? Hay una relación significativa entre sentimientos de soledad y desajuste psicológico en una muestra de ancianos no institucionalizados, especialmente, ¿no? Señalan que aquellos ancianos que viven solos, ellos es los que están más expuestos, ¿no? Al desarrollo de los trastornos depresivos, independientemente de todas las variables como edad, estrés, etcétera, ¿no? La depresión pues se encuentra estrechamente vinculada generalmente al deterioro, o sea, cognitivo, ¿no? Especialmente en personas mayores.
eh, especialmente en la enfermedad la demencia senil, ¿no? El Alzheimer. Se encuentran deteriorados. Esto puede dificultar enormemente una diferenciación entre ambas entidades, ¿no? En este caso sería entre la demencia senil y la depresión, ¿no? Entre los dos sí tiene un patrón sintomatológico casi similar al de los pacientes con depresión primaria sin demencia. O sea, bueno, eh, si hablamos de demencia y depresión, uh, se dice que esta persona que sufre este cuadro experimenta generalmente un aumento de ansiedad y tensión antes de actuar. Después de la actuación o durante la realización de la misma se sucede un estado de placer o gratificación o de alivio. Entonces, estos actos parecen agravarse en cuanto a la frecuencia y intensidad, ¿no? Especialmente en momentos de mayor ansiedad o de estrés. No todos los actos impulsivos del tipo obsesivo son egosintónicos. Algunos son experimentados por quienes los realizan de manera egodistónica. Algunos, ¿no? Si, si hablamos de la comorbilidad entre depresión y demencia, hay varios factores, ¿no?, que pueden estar ahí presentes, como los déficits cognitivos y los síntomas depresivos son consecuencia de un proceso muchas veces neurodegenerativo común. La historia previa de depresión en torno a un periodo hasta de 10 años se asocia generalmente con mayor riesgo, ¿no? La depresión puede ser un síntoma preclínico que enmascare un probable demencia. La depresión, especialmente la distimia, es una consecuencia, ¿no? Entonces hay un declive en las funciones cognitivas. De cualquier forma, bueno, resulta pues hasta difícil establecer, ¿no?, el origen etiológico de los síntomas depresivos, ¿no? O sea, bueno, también se habla de la pseudodemencia depresiva, ¿no? Aquí hay una dificultad para diferenciar, ¿no?, la depresión de la demencia. Suele ser frecuente y se ha dado en la depresión, puede ir incluso acompañada de perturbaciones en el funcionamiento cognitivo. Entonces aquí hay pérdida, puede, especialmente de la concentración, de la memoria, eh, que son también síntomas que se da tanto en la depresión como en la demencia, ¿no? Sin embargo, dice, cuando el trastorno cognitivo en la depresión es severo, se cree que se asemeja a la demencia. Por eso que el concepto de pseudodemencia ha supuesto en muchos casos un punto intermedio, ¿no?, para ubicar los casos clínicos que se encuentran limítrofes. La depresión generalmente cursaría, ¿no?, con un deterioro cognitivo y la demencia igual, ¿no? Algunos casos, dicen, los pacientes con pseudodemencia terminan desembocando con el tiempo en una verdadera demencia, ¿no? El concepto de pseudodemencia ha sido agrupado en dos grupos, ¿no? Hay un primer grupo y un segundo grupo. El primer grupo hace referencia a aquellos pacientes que suelen tener quejas subjetivas de memoria sin cierto déficit intelectual y que emiten respuestas, no sé, durante la evaluación cognitiva, ¿no? Y el segundo grupo comprende a aquellos pacientes que hacen esfuerzos por participar en las pruebas cognitivas, pero a pesar de esto muestran un rendimiento cognitivo muy pobre, ¿no?, durante las evaluaciones. Eh, Entonces, si hablamos de pseudodemencia depresiva, como decía, ¿no?, es un término que se describe la situación en la cual el trastorno mental de tipo funcional, en este caso depresión, imita, pues, ¿no?, recuerda la así carita, como si fuera un síndrome demencial, ¿no? Eh, en general, sí, porque resulta difícil establecer un diagnóstico diferencial en la práctica clínica, ¿no?, cuando se comprueba la relativamente alta incidencia de depresión, especialmente en los pacientes con Alzheimer, ¿no?, o demencia senil.
Um, Dice con la hipótesis sobre la existencia de una base neurodegenerativa común entre la depresión y la demencia. O sea, un gran porcentaje de estos individuos generalmente experimentan por un primer episodio de depresión en la vejez y desarrollan un síndrome demencial. Eh, los factores de riesgo, o sea, en la evolución, los efectos de la depresión sobre la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Primero es la historia personal, ¿no? De depresión, historia familiar que sugiere cierta base genética. La prevalencia de la depresión disminuye, ¿no? Con la severidad de la demencia. Parece que los pacientes son más vulnerables a diferentes tipos de depresión en función del grado de deterioro cognitivo, ¿no? Se dice que la depresión mayor, que parece más unida a factores biológicos, se inicia frecuentemente antes que el deterioro cognitivo, ¿no? La pérdida de las neuronas en los núcleos eh, en decremento de los niveles de norepinefrina y serotonina pueden producirse un trastorno del estado de ánimo depresivo en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La depresión como una entidad que puede coexistir con la demencia y se ajusta generalmente a los criterios clásicos, ¿no? De la depresión mayor y la distimia. La depresión en la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por síntomas inespecíficos más que por un síndrome mismo, ¿no? Entonces, existen pues algunas características diferenciales, ¿no? O sea, en lo que es la depresión y la demencia. Dice, la depresión en la enfermedad de Alzheimer requiere la presencia de 3 o más síntomas, mientras que la depresión mayor requiere 5. Dos, no requiere la presencia continua de depresión, suelen ser menos severas y persistentes. También se añaden los síntomas de irritabilidad o aislamiento social y tienen menor importancia en la labilidad emocional, ¿no? El criterio de pérdida de interés o apatía se reformula en el sentido de una pérdida de un afecto positivo o placer, como respuesta al contacto social y actividades cotidianas. Bueno, eh, hay otros trastornos psíquicos también en el anciano, especialmente esto del suicidio, ¿no? O sea, alguna vez les comenté que la depresión, o sea, si lo catalogamos como severa, pues, el suicidio podría ser ya una consecuencia lógica. O sea, no, es lo difícil de entender, ¿no? No es porque intencionalmente, o sea, quiera quitarse la vida, o sea, pues, de una forma, sino a veces ya lo plantean pues como una solución a ese sufrimiento, ¿no? Y a ese dolor. Eh, que es difícil de entender, pareciera, ¿no? Pero sucede, pues, ¿no? O sea, alguna vez me tocó, o sea, ya hace tiempo, ¿no? Con un muchacho joven que en realidad él tenía el diagnóstico de esquizofrenia, sino tenía, pues, o sea, predominio de síntomas negativos, ¿no? Y uno de ellos era, pues, que, o sea, un sufrimiento único, ¿no? Que él nomás lo podía entender o simbolizar, dijo. Y su relato siempre era vívido, ¿no? O sea, en ese sentido, que él siempre solicitaba ayuda, por favor, decía, no, o sea, ayúdenme, y lo decía incluso casi de forma directa, ¿no? O sea, que no puedo más y que no voy a poder, que si sigas esto así, probablemente termine, o sea, muriendo o algo así, ¿no? Y bueno, aunque parezca mentira, pasó un tiempo y me enteré que se había tirado del segundo piso, ¿no? La casa y falleció, pues.
Entonces, como que sí, es, o sea, un tema igual complejo, ¿no? Difícil de entender, pero se da, ¿no? Pero si fuera depresión, o sea, como tal, en el caso que le estoy comentando, pues es más complejo porque no solamente es depresión, sino es un paciente con ya diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Eh, y el anciano es igual, ¿no? Ese es interesante, ¿no? O sea, delimitar especialmente los factores asociados, ¿no? O sea, para que puedan suicidarse, por menos decir, ¿no? Se dice que el 80% de los pacientes que sufren de una depresión mayor experimentan una ideación suicida, que es muy, o sea, la ideación suicida es simplemente, como es por menos decir, ¿no? Y si me muero, ¿qué sucedería? O sea, cosas así, ¿no? Y de ahí pasan a la otra etapa, que es cuando ya lo estructuran, ¿no? O sea, y luego lo planifican. Y la última etapa es cuando pues, o sea, se puede consumar, ¿no? El acto. Bueno, asimismo dicen más del 15% de los ancianos que viven en residencias se ha encontrado ideas transitorias, ¿no? El método para el suicidio consumado generalmente en los varones, ¿no? O sea, puede ser hasta violento, ¿no? En la vejez. Bueno, este es de España, ¿no? Bueno, el autor también. Y generalmente dice lo consume de suicidio mediante o sea, actos precipitados, ¿no? Puede ser uno, el ahorcamiento, y el otro es la inmersión, ¿no? O sea, pues, por ahogamiento, por menos decir. O igual, ¿no? Se tiran pues de altura, ¿no? Es decir, por lo menos el segundo, tercer piso o algo así, ¿no? Bueno, el suicidio consumado generalmente se asocia, dice, a estos factores, ¿no? Intento de suicidios previos como antecedente, ideación suicida y amenazas de suicidio. Presentan o sea, hay la presencia de trastornos psicopatológicos, el que les comentaba, ¿no? La esquizofrenia, sí, hay un porcentaje que no es poco, que sí terminan en suicidio, pues, ¿no? O sea, sí se da. O sea, el que decía lo usual es en este caso la depresión mayor, ¿no? O sea, bueno, el otro es que sean portadores de patologías también de corte médico, ¿no? O sea, enfermedades médicas, por menos decir. ¿Y qué más si estas enfermedades son dolorosas y crónicas, ¿no? O sea, y hasta incapacitantes. Este podría ser el caso, ¿no? Digo, nomás de o sea, la psicóloga que logró, ¿no? Que el Poder Judicial se abogue por ella y que autorice, pues, esto en realidad, eutanasia, o decir, yo diría, pues, un suicidio, o sea, debería tener un nombre, ¿no? Porque si el Poder Judicial está autorizando y dice que sí, pues puedes matarte, no hay ningún problema, ya estás autorizado, tienes luz verde y no sé qué más, de repente de ponerle otro nombre, ¿no? Bueno, el abuso del alcohol también, sí, sí, o sea, dependientes especialmente, ¿no? Como le decía, esto se da pues en mayor, siempre en demasía, en varones generalmente, ¿no? Mayores de 75 años. Y la otra característica sí, que no se puede también desconocer es que muchos generalmente viven solos, ¿no? O sea, no, o sea, hoy están en aislamiento social, por menos decir, ¿no? También mucho puede hacer otro factor es el nivel socioeconómico bajo, o sea, y que la viudez, ¿no? Obviamente. Bueno, también dice dado que los ancianos con un intento de suicidio previo también tienen un riesgo de suicidio consumado alto. Eso es importante, no solamente en ancianos, yo diría en general, ¿no? O sea, si les toca hacer un abordaje, pues generalmente en emergencias, ¿no? En mi caso, pues ya, ¿no? Tiene ahí un usuario que intentó quitarse la vida ingiriendo una sustancia X. Y parte de ese abordaje en el relato es importante preguntarle siempre, ¿no? Si es
la primera vez o ya lo había hecho los intentos, ¿no? Y esto que les voy a comentar también, sí les va a ayudar porque, a ver, en mi caso yo siempre le pregunto si lo volverías a hacer. Entonces, la respuesta a veces es lapidaria, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, alguna vez me tocó una usuaria ya mayor, tendría sus 30 años, y estaba abatida, pues, totalmente, estaba en crisis, y todo orientaba, pues, que lo que ella hizo, o sea, en ese extremo, ¿no? De no, de difícil de entender. mm, Aparentemente sí, pues el lo planteó como una solución, ¿no? A sus visitas, problemas. Y la pregunta fue lo mismo, ¿no? Si ahora que, o sea, le hablaba, obviamente más antes uno le explica, pues, ¿no? Porque uno no tiene que hacer esas cosas, o en psicología. Y la pregunta siempre es la misma, ¿no? Si lo volvería a hacer. Y en la forma como te da las respuestas, en la actitud, su faz y todo eso, a veces es muy expresivo, ¿no? E incluso esa perplejidad, ¿no? Sí, doctor, lo volvería a hacer. Y si te tintenea, si lo ves que no, pues no está distorsionando esa percepción, preferible es hospitalizarlo y hacerle quedar, ¿no? Porque es por una cuestión de cuidado, o sea, y la poesía se llama contingencia o algo así, ¿no? Para que de verdad, o sea, en un supuesto de que uno le dé de alta y retorne a su hogar y lo haga, se dice uno puede crear por otro tipo de situaciones, ¿no? O sea, y eso es importante, ¿no? O sea, a ese nivel podríamos estar salvando una vida, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, trastornos de la ansiedad en la vejez. Aquí ya hablamos, ¿no? De acontecimientos generalmente pues ya vitales como son los estresores, ¿no? El, el dolor físico, someterse a una prueba médica repentina, cambio de residencia, eso es importante, ¿no? O sea, ahí hablamos de un proceso más adaptativo o mal adaptativo, ¿no? O sea, que no, o sea, de un lugar donde pues de repente había años y años y súbitamente pues, se tiene que cambiarse de residencia o irse a otro lugar, ¿no? Y eso crea un problema de adaptabilidad, ¿no? Dificultades económicas, claro que sí, eso se está dando. Ahora que estamos en época de pandemia, bueno, sí me ha tocado ver varios usuarios con especialmente esto de los préstamos bancarios, ¿no? O sea, lamentablemente muchos, pues, o sea, ah, siempre estaban con pagarés a años, o sea, sin prever que esta pandemia iba a calar hondo, o sea, porque se les hace difícil en realidad de poder conseguir dinero, ¿no? Y asumir sus responsabilidades de pago. O sea, al no poder, ahí viene el gran dilema, ¿no? O sea, ahí entran pues en crisis, se angustian y no saben qué hacer. Sí, hace poco creo, ¿no? No sé si escucharon una noticia hace 2 semanas, ¿no? Una semana atrás, encontraron un señor con su menor hija, ¿no? Los dos fallecidos. Aparentemente se había ingerido una sustancia desconocida y pues bueno, salió a la luz, pues el hecho de que se había sido, que no podía pagar, ¿no? No sé si al banco creo, y no sé, hablaron de un préstamo, de hacer lo que fue, el problema es igual económico, ¿no? Bueno, otro también son los problemas de familia, ¿no? Eh, Aunque parezca mentira, sí, se da también, ¿no? Especialmente a esa edad a veces la convivencia no siempre es, mm, yo diría, activa, ¿no? O sea, en muchos sentidos, pero yo llegué hace poco, ¿no? O sea, entrevisté a un anciano de 70 años quejándose así de su pareja, pues, ¿no? Y sus hijos.
Y tenía rasgos depresivos, sí, no, bueno, pero todo porque él ya creía que no lo querían, que lo despreciaban, y llegó a comentar, ¿no? Que la familia lo aislaba y lo prácticamente pernoctaba en otro cuarto y, y así, o sea, como que, no sé, había que ver, ¿no? Pero daba la impresión que sí, pues estaba prácticamente ah, o sea, recibía poca atención, ¿no? No solo de su pareja, incluso él se quejaba de sus hijos. Bueno, eso también puede desencadenar, pues, ¿no? O sea, una reacción, en este caso, de ansiedad en cualquier etapa de su ciclo evolutivo. Bueno, en general, dice, se encuentra una prevalencia para trastornos de ansiedad y del anciano entre el 12 a 20%. ¿No? En cuanto a la forma clínica, los más prevalentes son esto de la fobia, ¿no? O sea, y pues el 4,8%. La agorafobia, o sea, sí, o sea, esto de no exponerse a lugares públicos o donde hay mucha gente, cosas así, ¿no? Seguido por el trastorno obsesivo compulsivo, famoso. Y el trastorno de pánico, pues hasta un 0,15%. Mm, Entonces, el diagnóstico preciso de los trastornos de ansiedad en pacientes de edad avanzada puede ser particularmente difícil. Bien difícil, ¿no? Debido a al solapamiento, igual que el anterior, ¿no? Entre los síntomas de los trastornos de ansiedad y los síntomas asociados a otras enfermedades, en particular la depresión, ¿no? La demencia, también la psicosis de aparición tardía, aunque también puede ser difícil distinguir los síntomas de ansiedad de los síntomas de enfermedades físicas, ¿no? Aquí ya podríamos hablar del Parkinson, quizás esto de las enfermedades cardiovasculares más que todo, ¿no? O sea, respiratorias, ¿por qué no también? ¿Sí? Bueno, los trastornos del sueño en la vejez. Bueno, en sí el sueño es reparador, eso es innegable, ¿no? Pero el insomnio, que es la ausencia, ¿no? De sueño reparador, puede ser el origen, generalmente dice, producto de alteraciones físicas o psíquicas. Muchos ancianos se ven privados del sueño, pueden llegar a ser hasta olvidadizos, desorientados, confundidos, lo que suele provocar ese mayor inquietud y agitación, especialmente en su conducta, ¿no? O comportamiento. En general, las personas de edad avanzada tienen pues, un sueño discontinuo, o sea, no sé, es por su condición, ¿no? A veces un poco hasta fragmentado. Ahí esto de los despertares nocturnos, ¿no? O sea, que sí se dan. Por eso es que es importante hablar acá de la calidad del sueño, ¿no? En este caso, en los ancianos, pues muchas veces se ve afectado, ¿no? Propios de la edad, ¿no? Eh, o porque también son usuarios, ¿no? De repente por su enfermedad médica, por el consumo de medicamentos, sería en este caso, ¿no? O que tenga un trastorno mental asociado, ¿no? Como es la ansiedad, la depresión o la psicosis y la demencia. Bueno, los pacientes ancianos evaluados dice, en los laboratorios del sueño, se ha encontrado también que muchos tienen esto del SOAS, ¿no? El síndrome de apnea obstructiva durante el sueño. Un estado pues asociado con en este caso, podría estar asociado muy bien con la obesidad y el ronquido, ¿no? También el insomnio puede estar asociado a diferentes dolencias físicas que les mencionaba. También ¿no? Esto de las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, o la diabetes, el síndrome depresivo y los síntomas respiratorios, ¿no? O sea, si hablamos de trastornos del sueño en la vejez, podemos mencionar unos tres acá, como son las disomías,
hay por aquí una alteración en la cantidad y calidad y la secuencia del sueño, ¿no? El ejemplo es la hipersomnia. Duermen mucho, por menos decir, ¿no? Las parasomias, que hace referencia a un fenómeno anómalo durante el sueño. Ejemplo, el sonambulismo puede ser uno, pero aquí lo que más causan los ancianos son los terrores nocturnos, ¿no? Y los trastornos de sueño asociados con trastornos médicos o psicopatológicos, ¿no? Bueno, este es ya para terminar, ¿no? Si hablamos del abuso y dependencia de drogas en la vejez, adicción en este caso, ¿no? También, pues, solo decir, ¿no? Que se da en dos circunstancias. Puede ser primaria, cuando el anciano consume droga per se sin una causa que lo justifique, adquirió la dependencia de la droga en una etapa anterior de su vida, ¿no? Y la secundaria, si la ingesta está asociada a la existencia de enfermedades físicas, como son los trastornos mentales o a situaciones sociales especiales que favorecen el consumo, ¿no? En estas dos circunstancias se pueden presentar, ¿no? En este caso, el consumo, el abuso y por algunos hasta crear una dependencia. Bueno, en general, bueno, no son muchos, ¿no? Los ancianos que incurren, bueno, pueden llegar a estas situaciones, pero yo creo que sí se podría dar, uno puede decir, por consumo de medicamentos, por prescripción, ¿no? Y que a la postre podría significar algo así, ¿no? No sé, yo digo nomás, en mi caso, pues, tengo muchos usuarios, es incluso de bastante edad, que son muy, o sea, como que ya le ha echado un gusto, ¿no? O prácticamente este tema de la adicción a las benzodiazepinas especialmente, ¿no? El clonazepam, pues, es uno de ellos. Sí, a mí me sorprendí, porque había tenido conocido usuarios de a bastante edad, incluso toman de 1 miligramo, no, creo 1 gramo, ¿no? Sí, o dos incluso, pero bueno, porque su cuerpo ya adquiere tolerancia, ¿no? O algo así. Y sí, pues podría estar tranquilamente relacionado con esto del consumo, ¿no? De la adicción. Muy bien, son exactamente sí, pues un cuarto para las 5 de la